Pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Amén. Hasta ahí. Que el Señor bendiga su palabra. Hasta ahí el sermón, hermano. Puedes tomar tu lugar. Después empiezan las reacciones, después empiezan las consecuencias. Pero antes de mirar las reacciones, antes de mirar las consecuencias de este sermón, vamos a mirar algo que es muy importante. Como primer cosa, hermano, que quiero hoy platicar contigo. Lo primero que quiero que mires, que creo que es lo más importante, es que Pedro, aunque era un pescador, no fue educado en una sinagoga. Recuerda que él estaba o vivía en la parte o en la región que era considerada la más ignorante o la más vulgar, la menos intelectual de todo Israel, es decir, Galilea. Sin embargo, era un hombre que, aunque era pescador, había sido instruido en las Escrituras. Yo no sé si desde su infancia, yo no sé en su juventud, yo no sé si por su religión judía o si fue instruido en esos 3 años y medio que caminó con Jesús. Lo que es cierto es que él conocía las Escrituras. Tan es así, hermano, que cita 3 veces las Escrituras en este pasaje. Y es ahí donde yo quiero que pongas tu atención de manera principal. Cita 3 veces las Escrituras en su sermón. Lo cual nos deja mirar, hermano, que es de suma importancia que la palabra de Dios vaya respaldada por la propia palabra. Que un mensaje tiene que ir respaldado por la palabra de Dios de una manera sustancial. Y hoy quiero enfocarme en la primera cita que él hace acerca de lo que está sucediendo y cita la palabra. De hecho, él empieza como que si nosotros pudiéramos decir la predicación del apóstol, yo quiero que mires, antes de llegar aquí, algunos componentes interesantes de su predicación. Número 1, saluda, tiene un saludo, tiene una presentación, con todo y que él está bajo un influjo del Espíritu Santo, bajo una potencia del Espíritu Santo que lo levanta, que lo anima, que lo respalda y está evangelizando. Tiene un saludo este primer sermón: varones judíos y todos los que vivís en Jerusalén. Se dirige a su auditorio y hace mención de quiénes son los que están en ese momento escuchando. Él pudo haberse arrancado hablando, pero vemos interesante que él quiere dejar en claro a quién va dirigido su mensaje: varones judíos y todos los que vivís en Jerusalén. Y hace distinción, porque aunque todos los que estaban allí eran judíos, no todos vivían en Jerusalén. No todos, porque había una gran fiesta. Recuerda el contexto del momento. Es la fiesta del Pentecostés. Todo el mundo ha llegado de diferentes regiones, todos judíos, sean judíos de nacimiento o sean judíos convertidos, pero todos los judíos, los que practican la religión judía, han llegado a Jerusalén a celebrar la Pascua, el Pentecostés. Han llegado al templo para celebrar aquella festividad que tiene que ver con la cosecha, y en esa festividad el Espíritu Santo se manifiesta. Ya explicamos eso, ya hablamos de eso. Así que todos los que están reunidos es una gran multitud que se aglutinó alrededor a causa del estruendo, a causa del temblor, a causa de todo lo que conmocionó en el aposento alto. Y Pedro se dirige a los que en ese momento él identifica que son su auditorio. Bien, y entonces después prepara una muy brevísima introducción para poder explicar la razón por la que él se dirige a ellos.
sea esto de vuestro conocimiento y prestad atención a mis palabras. Llama la atención, como que hace un silencio a todos, todos están murmurando, todos están sacando sus conclusiones de lo que está pasando, diciendo qué sucede, por qué los oímos hablar los misterios de Dios, por qué los oímos que alaban al Señor, otros burlándose, diciendo, estos están borrachos, son un montón de locos. Y entonces Él calma a todos y dice, hey, préstenme atención, pongan atención, tengo algo que decir. Y de manera inmediata viene una reprensión por lo que Él está escuchando que están suponiendo. Estos que estamos aquí no están borrachos. Los que estamos aquí no estamos borrachos, como ustedes suponen. Quiero explicarles qué es lo que está sucediendo. Y entonces prepara, con esa introducción de no estamos borrachos, sus suposiciones no son las correctas. Quiero explicarles qué es lo que está pasando. Y entonces se dispone a dar una exposición de la palabra y comienza con una cita bíblica. Antes de explicar cualquier cosa, llama la atención, les dice qué es lo que pretende, cuál es el propósito, cuál es el objetivo, cuál es el propósito. 2, 1, dejarles en claro que sus suposiciones están equivocadas. Y la segunda suposición, el segundo objetivo, quiero explicarles qué es lo que ustedes están siendo testigos. Que no se vayan con la duda nada más de fue algo sorprendente, fue algo extraño, sino que sepan qué es lo que está pasando. Entonces, de alguna manera, hermano, cuando venimos nosotros a escuchar la palabra de Dios, también hay un objetivo que Dios tiene y que todo predicador debería de tener. Y un propósito debe ser, pues, cambiar nuestros falsos conceptos, nuestros conceptos equivocados que tenemos de la vida, de la familia, de la palabra de Dios, de la relación con Dios, de la adoración al Señor, y permitirnos entender qué es lo que está pasando. Nosotros venimos, hermano, con muchas suposiciones, con muchas ideas de todas las áreas de nuestra vida, incluyendo a Dios. Entonces el Señor quiere decirnos, vamos a dejar en claro, muchas de tus ideas no son correctas. Y 2, debes de saber qué es lo que Dios quiere o de qué se trata esto. Y empieza con el primer pasaje, que es donde quiero centrar mi atención. El apóstol Pedro, el primer pasaje de los 3 que vamos a mirar, que él cita al profeta Joel. Pero tal vez antes de eso, yo quisiera que me acompañaras a Lucas, porque aquí hay algo importante en el Evangelio de Lucas que nos va a ayudar. En el Evangelio de Lucas, Jesucristo está resucitado, Él ya está resucitado, y Jesucristo se le muestra a los 2 caminantes de Emaús, a 2 de sus discípulos que están tristes, decepcionados, frustrados, desanimados, y están regresando a su antigua manera de vivir. Y en ese momento el Señor Jesucristo se les muestra a ellos no lo identifican, ellos no lo reconocen. Jesús resucitado se les nubla y empieza a dialogar con ellos. Y en ese diálogo el Señor Jesucristo, en el capítulo 24, después de que ellos le empiezan a platicar lo acontecido y le dicen, pensamos que era el profeta, pensamos que era el Mesías, pero ya murió. No sé si tú ya escuchaste que este Jesús murió, y aunque dicen que ya no está su cuerpo, nosotros no sabemos realmente qué pasó. Y después de que los escucha, dice la palabra, capítulo 24, versículo 25. Jesús habla con ellos, pero yo quiero que miren lo que les dice. No voy a leerlo todo, voy a leerte 3 versículos nada más, que son los que nos van a ayudar a entender esto. Entonces Jesús les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Versículo 27. Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las escrituras. Es muy interesante, hermano, que Jesucristo, cuando empieza a hablar con ellos, comienza hablando citando la Biblia. No solamente se puso a hablar con ellos tratando de convencerlos de que Él estaba resucitado o de que Cristo había resucitado, sino que siendo Dios, hermano, siendo Dios,
usa las escrituras. De hecho, la primera reprensión es: ¿por qué no le creen a las escrituras? ¿Por qué no le creen a los profetas? Pon atención, hermano, eso es algo que tú y yo tenemos que cambiar nuestro chip con mucha contundencia. Cuando se está refiriendo a los profetas, se está refiriendo a los profetas que escribieron la Biblia. No se está refiriendo a ninguna persona que andaba profetizando y andaba dando palabra a diestra y siniestra. No, se está refiriendo a las escrituras. ¿Por qué no le creyeron a lo que los profetas han dicho? En otras palabras, ¿por qué no le creen a la Biblia? ¿O están leyendo la Biblia? Y el versículo 27 dice: y comenzando por Moisés, es decir, comenzó por el Pentateuco, empezó a mencionarles textos, a explicarles textos de Génesis, de Éxodo, de Levítico, de Números, de Deuteronomio, y empezó a mostrarles cómo los libros de la ley hablan de él. Aquí hay una enseñanza, hermano. Hay que encontrar a Cristo en las escrituras. Yo te lo decía el domingo, aunque parezcan los libros más difíciles o más confusos, Cristo está ahí. Cristo mismo demostró cómo de él hablaba Moisés. Y después se empezó por Moisés y continuó con los profetas, explicando lo referente a él en todas las escrituras, en todas. Eso quiere decir, hermano, que les demostró cómo en cada uno de los libros del Antiguo Testamento había referencias a él, que él era solamente, pon atención con esto que te voy a decir, el cumplimiento histórico de un plan divino que estaba trazado a través de toda la historia en cada uno de los escritos que el Señor inspiró a Moisés y a los profetas. Así que repasó Isaías, pasó por Daniel, pasó por Jeremías, pasó por Ezequiel, pasó por Oseas, pasó por Joel, pasó por Miqueas, pasó por Amós y pasó por cada uno de los profetas, demostrando cómo él estaba ahí. Por eso es que ellos empezaron a sentir que ardía su corazón. ¿Sabes por qué? Porque cuántas veces habían leído las escrituras y parecían libros aburridos. ¿Cuántas veces habían leído las escrituras y parecían libros confusos? Y parecían libros solo para el pueblo de Israel, y parecían libros solo de leyes, y parecían libros solo de juicios, y solo de guerras, y de conquistas, y de deportaciones. Sin embargo, el Señor estaba demostrando el verdadero propósito de todas las escrituras. No era nada más tener una crónica de la historia del pueblo de Israel, era poner claves, semillas, secretos. Hermano, yo no sé si tú has escuchado que en algunas películas hay como que detalles escondidos. Por ejemplo, para los que son muy fan de Pixar, las películas de Pixar, bueno, estos creadores de estas películas ponen cosas de otras películas en las películas nuevas que van haciendo. Le llaman huevos de Pascua, que van encontrando referencias. Por ejemplo, en la película de Toy Story hay referencias a películas de Cars, a películas de Monster Inc., pero son referencias que no están ahí, sino que están como que entre los juguetes, en el escenario, en el ambiente. Y entonces los que son muy fans andan buscando esas referencias, ¿verdad? Y se sorprenden con encontrar referencias de otras películas dentro de una película. Bueno, este es un ejemplo muy absurdo. El Señor como que fue dejando algo así como huevos de Pascua, secretos escondidos acerca de su persona y de su plan como Dios. Mira cómo dice el versículo 44. El Señor les habla, termina de hablarles. Y en el versículo 44 dice: y les dijo, esto es lo que yo os decía cuando todavía estaba con vosotros. Esto, hermano, ya es en otro momento. Aquí ya no es con los de Maús. Aquí ya está con los 12. Es la aparición con los 12, solo para que terminemos, para que veas bien el contexto. Termina con los 2 de Maús. Cuando parte el pan se desaparece y no lo vuelven a ver, y ellos dicen: ¿no ardía nuestro corazón? Y corrieron a avisar a los 12
y ya estando los 12 reunidos, se muestra el Señor en medio de ellos y les dice: esto es lo que yo les decía cuando todavía estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito, todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces ya Jesucristo dejó una clave bien interesante. Cristo mismo nos dijo: yo estoy escondido. De mí hablaron Moisés, de mí hablaron los profetas y de mí hablaron los salmistas. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Encontrarme a mí en Moisés, encontrarme a mí en los salmos y encontrarme a mí en los profetas. Entonces les abrió la mente para que comprendieran las escrituras. Finalmente, hermano, aunque Cristo está escondido, su plan está escondido, su mensaje está escondido, necesitamos que Él nos abra la mente. Necesitamos que Él nos dé su Espíritu Santo, que nos abra la mente. Por eso, hermano, hay gente que ha leído la Biblia, hermano, y se les hacen libros aburridos, se les hacen libros extraños. Por eso es que dicen: no, es que yo no entiendo, que se mandó a matar, que hubo guerra, y tratan de encontrar contradicciones, o piensan que hay contradicciones. ¿Por qué? Porque no tienen al Espíritu Santo que les abra las Escrituras. ¿Para qué? Para encontrar a Cristo en ellas. Y cuando uno empieza a encontrar a Cristo, hermano, y empieza a encontrar el plan de Dios para nuestras vidas a través de Cristo Jesús, las Escrituras se transforman, hermano, toman una dimensión diferente. Hermano, con esto, ¿qué concluimos en esta primera parte? ¿Cuál es el mensaje central de las Escrituras? De los libros de Moisés, los profetas y los salmos. Revelar a Cristo, mostrar el plan de Cristo. Entonces yo quiero que te quede claro por qué. Porque a veces pensamos que el propósito principal al leer las Escrituras es ver qué quiere Dios para nosotros. Pero nosotros no vamos a saber qué Dios tiene para nosotros si primero no encontramos a Cristo. Por eso, hermano, a veces terminamos frustrados cuando nos enfrentamos a libros que no tienen una referencia directa con nosotros. Por ejemplo, los libros de los profetas. A veces sentimos que no tienen ninguna referencia con nosotros. Hay otros libros como el libro de Salmos que tal vez sentimos que sí, como que nos habla más, ¿verdad? Aunque padre y madre te dejaren, con todo Jehová te recogerá. Y entonces sentimos como que ese texto sí puede aplicar a mí. No importa que se vaya mi padre, mi madre o cualquier persona, el Dios está conmigo. Y eso está bonito. Pero que cuando abrimos un libro como el profeta Joel, que es el que hace mención Pedro, donde habla de un terrible juicio y dice: vienen las langostas y van a destruir toda la tierra, y lo que dejó el pulgón lo comió el saltón, y lo que dejó el saltón lo comió la oruga, y no habrá nada en el gran día del Señor que quede con vida. Y entonces uno dice: ¿qué tiene eso que ver conmigo? Dios quiere destruirme como la oruga, y lo que quede de mí va a mandar al saltón, y lo que quede de mí va a mandar a la langosta. Y entonces uno dice: eso no tiene nada que ver conmigo, ¿verdad? No tiene nada que ver conmigo, porque estamos leyendo mal. Si encontramos nosotros a Cristo, Cristo es el que nos va a dar sentido, o que le va a dar sentido. Entonces por eso tenemos que leer como Jesús dijo: lean a Moisés, lean los profetas, lean los salmistas, encuéntrenme. Y una vez que me encuentren, van a encontrar el sentido para sus vidas. Con esto en mente, es importante, ahora sí, que vayamos al libro original que cita el apóstol Pedro. Pedro cita a un profeta, al profeta Joel. Vamos al libro de Joel. Fíjate que una de las razones por las que los profetas menores no son leídos es precisamente porque parecen tan difíciles de saber, como que no tienen nada que ver con uno. Pero cuando uno entiende que Cristo está escondido, entonces los profetas menores cobran relevancia. De hecho, hermano, te vas a sorprender, pero los profetas menores son los libros proféticos
que más son citados en el Nuevo Testamento, que más veces son citados en el Nuevo Testamento. ¿Ya estás ahí? Joel, solamente para referencia, Joel es un profeta antes de la dispersión. ¿Qué significa eso? Que fue un profeta que predicó antes de que viniera la invasión de Babilonia, antes de que el pueblo de Israel fuera llevado a la cautividad. Predica cuando estaba uno de los reyes, el rey Joás, reinando en Judá. Entonces podemos decir que Joel es un profeta que predica o profetiza cuando Israel todavía piensa que todo está tranquilo y que no va a pasar nada y que tienen todo lo que necesitan. Sin embargo, viene el juicio de Dios, porque se han apartado de Dios, han caído en idolatría, han abandonado el culto a Dios. Y entonces Joel habla de un juicio que va a venir, un juicio grande y terrible, que va a traer sequedad, que va a traer mortandad. Anuncia el día grande y terrible del Señor que viene sobre el pueblo de Israel. Mira el versículo, solo para que tomes como sentido de lo fuerte que es el juicio. Capítulo 2, versículo 1 dice: tocad trompeta en Sión y sonad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los habitantes de la tierra, porque viene el día del Señor, porque está cercano. Día de tinieblas y lobreguez, día nublado y de densa oscuridad, como la aurora sobre los montes se extiende. Un pueblo grande y poderoso, nunca ha habido semejante a él, ni tampoco lo habrá después por años de muchas generaciones. Delante de él consume el fuego, y detrás de él abraza la llama. Como el huerto del Edén es la tierra, delante de él y detrás de él un desierto desolado, y de él nada se escapa. Y en ese tenor va. El día grande y terrible de Jehová es un día de juicio, de lobreguez y de mortandad. Mira el versículo 12. Aún ahora declara el Señor: volved a mí de todo corazón, con ayuno, con llanto y con lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Volver ahora al Señor vuestro Dios, porque Él es compasivo y clemente, lento para la ira, abundante en misericordia, y se arrepiente de infligir el mal. Entonces hay un llamado al arrepentimiento a causa de la maldad. Mira el versículo 17. Entre el pórtico y el altar, está hablando del templo, entre el pórtico y el altar lloren los sacerdotes, ministros del Señor, y digan: perdona, Señor, a tu pueblo, no entregues tu heredad al oprobio, a la burla de las naciones, porque han de decir entre los pueblos: ¿dónde está su Dios? Mira, un juicio donde dice: ni siquiera los sacerdotes van a detener el juicio. Los sacerdotes deberían de ponerse a llorar y a gemir entre el pórtico y el altar, porque sus cultos, porque sus sacrificios ya no significan nada. Y en ese tenor, hermano, dice: y sucederá después de esto. ¿Qué es después de esto? De todo ese juicio terrible y de toda esa promesa de esperanza, porque hay una promesa de esperanza. Hay un juicio terrible, pero después viene una promesa de esperanza. Si te arrepientes, si te conviertes, vendrá la recompensa. Habrá comida, habrá provisión, habrá lluvia. Después de esto, ahí es donde estamos, versículo 28. Y sucederá que después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones, y aún sobre los siervos y las siervas, pon atención a ese pasaje, el 29, derramaré mi espíritu en esos días, y haré prodigios en el cielo y la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y terrible. Y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Fíjate, empieza a haber un cambio, hay una promesa de cambio. Ya no es todo el que cumpla la ley,
Ya no es todo el que cumpla con los 10 mandamientos, ya no es todo el que cumpla con todos los requerimientos, ahora es el que invoque a Jehová, será salvo, porque en el monte Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho el Señor, y entre los sobrevivientes estarán los que el Señor llame. Ok, vamos a mirar este pasaje. ¿De qué está hablando? ¿Por qué lo cita Pedro? Lo primero que quiero volver a mencionar es después de esto. ¿Qué es después de esto? Tenemos que contextualizar. Hermano, hemos leído el libro de los Hechos y nos hemos limitado solamente a decir, está hablando del Espíritu Santo, está hablando de las visiones, está hablando de las profecías, está hablando de los sueños, está hablando de que va a venir dones y señales prodigiosas del Espíritu Santo. ¿De veras será que de eso está hablando Pedro? Se refiere al don de lenguas, dicen los pentecostales. ¿De veras será que está hablando de eso? ¿No deberíamos contextualizar? Y contextualizando entender a qué se está refiriendo el apóstol Pedro. Y contextualizar se refiere a leer todo lo que él está hablando, pero también de dónde está tomando referencia. Y la referencia es del profeta Joel. Primero, hoy te quiero hablar de 5 cosas que este pasaje nos puede estar hablando, o más bien nos está hablando. Pero la primera de ellas que tenemos que mirar es el contexto del propio pasaje. Después de esto, entendamos bien qué es después de esto. ¿Me acompañas, por favor? Ahí mismo. Después de todo el juicio, después de que les dice clamen, giman, convoquen asamblea. Hermano, solo un detalle. ¿Sabes que la palabra asamblea significa reunión? Y es la misma palabra que se utiliza para designar a la iglesia. Entonces, cuando se hace una referencia a la asamblea, hay una referencia directa a la iglesia de hoy. En el Antiguo Testamento había iglesia, ahora hay iglesia. En el Antiguo Testamento era la santa asamblea, la santa convocación del pueblo de Dios. Tocad trompeta, versículo 15, promulgad ayuno, convocada asamblea. Reúnase la iglesia, reunid al pueblo, santificad la asamblea, congregad a los ancianos, reunid a los pequeños, a los niños de pecho. Salga el novio de su aposento y la novia de su alcoba. Hermano, no está hablando de Cristo y la iglesia, hermano. Está hablando de la santa convocatoria donde aún los que están casados dejen de darle prioridad. Denle más prioridad a Cristo. ¿Quieres que tu matrimonio sea bendecido? Dale prioridad a Cristo primero. Pero bueno, eso es otro posible enseñanza. Pero el punto es este. Lo que está diciendo es, reúnanse, ayunen, oren, busquen a Dios. Y congregados como asamblea, y en la asamblea todos son bienvenidos. En la asamblea todos están convocados, en la asamblea todos pueden participar, los ancianos, los jóvenes, los pequeños, los niños de pecho, los matrimonios, no hay acepción de personas. El asunto es, convoquen asamblea y reúnanse. Lloren los sacerdotes, ministros del Señor, ya lo dije hace rato, que sean los ministros los primeros que comiencen a buscar a Dios, que sean los primeros que empiecen a adorar al Señor con corazón sincero. Y el Señor, versículo 19, y el Señor responderá, clama a mí y yo te responderé. Y el Señor responderá y dirá a su pueblo, he aquí, yo os enviaré grano, mosto y aceite. ¿Qué te parece? Después de un gran juicio terrorífico, viene Dios y dice, háganse una asamblea, júntense como una asamblea, búsquenme como un pueblo unido. Reconozcan sus pecados, reconozcan sus faltas, y entonces yo los voy a escuchar y voy a responder, y voy a mandar mosto, y voy a mandar aceite, y tendrás saciedad, y nunca más os entregaré al oprobio de las naciones. Al ejército lo alejaré y lo echaré a una tierra árida. Ahora el Dios que había dicho que iba a mandar un juicio, ahora dice, si se reúnen, si se arrepienten y me buscan con todo su corazón, todo lo que prometí hacer con ustedes lo voy a hacer con sus enemigos. A ellos los enviaré a un lugar árido, a ellos los echaré al mar, a ellos los destruiré. Versículo 21, no temas,
oh tierra. ¿Cómo? Primero prometió destruir toda la tierra y ahora le dice a la tierra: no temas, mira qué Dios tenemos, un Dios de misericordia, un Dios de gracia para aquel que invoca su nombre. Regocíjate y alégrate, porque el Señor ha hecho grandes cosas. No temáis, bestias del campo, porque los pastos del desierto han reverdecido, porque el árbol ha dado su fruto, la higuera y la vid han producido en abundancia. Hijos de Sión, regocijaos y alegraos en el Señor vuestro Dios, porque Él os ha dado la lluvia temprana para vuestra vindicación, y ha hecho descender para vosotros la lluvia temprana y la tardía, como en el principio. Las eras se llenarán de grano, las tinajas de mosto y de aceite virgen. Entonces os compensaré por los años que comió la langosta, el pulgón, el saltón y la oruga, mi gran ejército que envié contra vosotros. Tendréis mucho que comer y os saciaréis y alabaréis el nombre del Señor, que ha obrado maravillosamente con vosotros, y nunca más será avergonzado mi pueblo. Y sabréis que en medio de Israel estoy yo. Sabréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy el Señor vuestro Dios, y no hay otro. Nunca jamás será avergonzado mi pueblo. ¿Cuándo ocurre todo esto? Cuando la santa asamblea de Dios se presenta delante del Señor y reconoce que no puede sin Él. Esto es una descripción de todo lo que la gracia de Cristo nos ofrece a través de su muerte y su resurrección. Cuando uno recibe a Cristo Jesús, recibe todos estos beneficios, hermano. Cristo es la lluvia temprana, Cristo es la lluvia tardía, Cristo es el gozo, Cristo es la alegría. Sabréis que en medio de Israel estoy yo. ¿Cómo sabemos que en medio de Israel está Dios? Cuando Cristo vino, hermano. Cuando Cristo vino, Dios estuvo en medio de Israel. Nunca ha estado Dios de una manera tan literal, nunca ha estado Dios de una manera tan palpable, por supuesto, y nunca lo volverá a estar como cuando Cristo vino a morir en la cruz. Y sabrán que yo soy Dios que está en medio de Israel y que no hay otro. Después de esto, derramaré mi espíritu. ¿Después de qué? De que la gran expresión de misericordia, la gran expresión de gracia, la gran expresión de redención, la gran expresión de manifestación de Dios entre los hombres haya ocurrido. Eso no va a ocurrir nunca más como ha ocurrido ahora con la manifestación de Cristo Jesús. Por eso Pedro dice: esto que ustedes ven no es otra cosa sino lo que dice Joel, porque ya vino el Dios que habitó en medio de Israel, Cristo Jesús. Y como ya vino Él, ahora se cumple la palabra hoy entre nosotros. Si tú notas el libro de los Hechos, Pedro no dice: y después de esto. Pedro dice: y esto es, como dando a entender que ya no es el futuro, sino ahora es el presente. Y en ese presente Pedro toma el profeta Joel para decir: esto es lo que está ocurriendo, porque Cristo ya vino. Esto es lo que se está cumpliendo, porque la gracia y manifestación de Dios ya está aquí. Si tú quieres que te lo diga en otras palabras, es el acto que nos va a dar mayor gozo, que nos va a dar mayor alegría, que nos va a dar mayor disfrute, que nos va a dar mayor satisfacción, que nos va a dar mayor plenitud, ya ocurrió. Porque, hermano, el que no tiene a Cristo Jesús no puede sentir que sus lagares están llenos de mosto. No puede sentir, hermano, que sus bodegas están llenos de alimento. Porque sin Cristo Jesús, hermano, el que tenga el mayor número de bienes, el que tenga el mayor número de dinero, el que tenga el mayor número de alimento, sin Cristo es el más miserable de los hombres. Con Cristo Jesús, hermano, se cumple. Tendrás llenura de mosto, tendrás aceite virgen y tus eras serán llenas de grano. Hermano, grano, mosto y aceite. Gracias al Señor. Da un aplauso al Señor. Grano
mosto y aceite. ¿Sabes qué es eso? Justicia, paz y gozo. Romanos dice que el reino de los cielos es justicia, paz y gozo. Y el reino de los cielos es la manifestación de Cristo Jesús. Cristo mismo lo dijo: alegraos y regocijaos porque el reino de los cielos se ha acercado hoy, hablando de Él. Y si tenemos a Cristo Jesús, tenemos el reino de Dios en nosotros. Y el reino de Dios es justicia, paz y gozo. Y el que tiene a Cristo Jesús nunca jamás será avergonzado. Él prometió que en Cristo Jesús no seremos avergonzados. Ahora, ¿qué es lo que está queriendo decir el profeta Joel y que Pedro cita? 5 cosas. Tal vez hay más. La primera de ellos, hermano, para los que están tomando nota, está afirmando el cumplimiento de la historia de salvación. Lo primero que está diciendo Pedro es una afirmación de que la historia, de que la crónica, de que el plan de Dios a través de toda la historia del pueblo de Israel se está cumpliendo. ¿Cuándo comenzó el plan de Dios en la historia? Desde Génesis. Tenemos que remontarnos a Génesis. En el libro de Génesis se sembró la primera semilla del plan de Dios. Cuando el hombre cae, cuando el hombre comete pecado y es enjuiciado y es echado del Edén, Dios no dejó a su pueblo sin oportunidad de salvación. Tenía que cumplir la justicia, tenía que cumplir con la disciplina, tenía que cumplir con la consecuencia. Sin embargo, en su gran amor y misericordia, porque Él es tardo para la ira y grande en misericordia, la ira de Dios se manifestó. Adán, Eva pecaron, tienen que ser echados. Pero como Él es grande en misericordia, su misericordia es más grande que su ira. Se activó en ese momento la primera semilla. La simiente de la mujer estará en contienda con la simiente del diablo. Él te herirá en el calcañar, pero tu descendiente le romperá, le partirá la cabeza. Y en ese momento se comenzó a poner un mensaje profético. Tiene que llegar el día en que se cumpla eso. Pero durante todo ese proceso histórico van a pasar 2 cosas. El diablo y el hombre van a estar en constante guerra. El diablo usará la carne, el diablo va a usar al mundo para estar constantemente dañando al ser humano. Pero el ser humano, la simiente de Dios, va a tener una promesa que a través de la historia se va a ir cumpliendo. Cristo va a estar ahí, Cristo va a estar ahí, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Hay esperanza, no temas, ten paciencia. El Señor tiene misericordia y un día se va a cumplir. Y así fue en toda la historia, hermano, del pueblo de Israel. Así que lo primero que está diciendo es: esto es lo que se prometió en la historia. Este es el cumplimiento de la historia. Es una continuidad de lo que Dios, lo voy a expresar bien. Es el cumplimiento de lo que Dios prometió para darle continuidad a su propósito ahora a través de su Espíritu Santo. Entonces, lo que el Señor prometió en toda la historia a través de Cristo Jesús, estamos viendo el cumplimiento. Por eso Pentecostés, hermano, es un evento único. No se va a volver a repetir. ¿Por qué? Porque fue el día en que se cumplió ese momento en que el Redentor se iba a manifestar, ya no como una promesa, ya no como una semilla en la historia, sino ya como el cumplimiento completo, vigente, real, manifestándose en la cruz del Calvario, en su resurrección, y ahora manifestándose a través del Espíritu Santo. No sé si lo estás viendo. Joel es muy claro: después de esto derramaré de mi Espíritu. Entonces el después de esto es después de que Cristo Jesús, después de que la misericordia, después de que la salvación de Cristo o de Dios venga, entonces viene el derramamiento del Espíritu Santo. Lo que está diciendo es el cumplimiento de la salvación, es el cumplimiento de que el nuevo camino ya está entre nosotros,
Es el cumplimiento de que el mensaje que por tantos siglos hemos escuchado, ahora está teniendo cumplimiento. Es el momento en que se está afirmando que toda la promesa de redención estamos viéndola. ¿Por qué? No, el profeta Joel lo que dijo de alguna manera es: hasta que se manifieste el derramamiento del Espíritu Santo, sabrán que ya se cumplió la redención. Y el Espíritu Santo no se derramó en 4000 años de historia. No hubo ninguna evidencia tan poderosa. Hubo manifestaciones del Espíritu Santo, por supuesto, en Elías, en Eliseo, en Daniel, etcétera, pero nunca se manifestó, como lo prometió el profeta Joel, sobre toda carne. Se manifestaba en un hombre, se manifestaba en el otro. Sansón hacía prodigios, Elías hacía descender fuego del cielo, Daniel cerraba bocas de leones, pero eran pequeños brotes. Pero el profeta Joel dijo: cuando ustedes vean que se derrama sobre toda carne, quiere decir que su promesa ya se cumplió. Y ahora estamos viendo que no es sobre uno, que no es sobre un iluminado, que no es sobre un escogido, sino somos todos los que estamos aquí. Y no solo los que estamos aquí, sino todos ustedes que están siendo testigos de esta manifestación. Si están siendo testigos de que el Espíritu Santo se está manifestando, eso quiere decir que tienen la gran satisfacción, el gran privilegio de saber que la redención ya se cumplió y que ya no necesitan los ritos, ya no necesitan las obras. Hay un nuevo camino, hay un nuevo mensaje. Antes eran remanentes donde Dios se manifestaba. Ahora iba a ser como lo prometió con Joel: júntense iglesia, júntense iglesia. Y si se juntan como iglesia y se arrepienten de sus pecados, si se juntan como iglesia y claman a mí por misericordia como iglesia, yo los voy a visitar. Y cuando yo los visite como iglesia, sabrán que mi redención ha llegado a ustedes. Y entonces el Espíritu Santo se va a manifestar sobre toda carne. Entonces, ¿qué fue el Pentecostés? ¿Qué fue? Según Pedro, según Dios le reveló al apóstol Pedro, citando al profeta Joel, es el cumplimiento de lo que tanto tiempo habíamos estado esperando. Y si Dios cumplió lo que tanto tiempo esperaban, ¿no cumplirá lo que viene ahora? Mira, hermano, el profeta Joel habla del día del Señor grande y temible. Y nosotros sabemos que Apocalipsis habla del día del Señor grande y temible en el día de su segunda venida. Pero el día de la manifestación del Espíritu Santo fue también el día del Señor, porque el día del Señor se manifestó en toda su gloria y en toda su potencia en ese día. Y ahí viene lo segundo que queremos hoy aprender. Entonces fue el cumplimiento de toda la semilla de Cristo a través de la historia. Pero ahora es la manifestación de día del Señor, porque en el Pentecostés, hermanos, se manifestó el Dios en toda su gloria. ¿Sabes cuándo se manifiesta el Señor en toda su gloria? Cuando hay evidencias de que el Dios Trino está presente. Cuando hay evidencias de que el Dios Trino está haciendo habitación. Hermano, en el tabernáculo habitó el Dios Trino. Porque a veces, hermano, nosotros pensamos, hermano, que era el tiempo del Padre y solo el Padre actuaba y como que Cristo y el Espíritu Santo estaban dormidos. Pero no, el Padre actuaba y como es uno con el Hijo y con el Espíritu Santo, entonces el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, un solo Dios, tienen que actuar. Por eso en el tabernáculo dice que estaba el arca del pacto y se manifestaba la gloria de Jehová, pero dentro del arca del pacto estaban las tablas, estaba la vara y estaba el maná, haciendo notar que estaba descendiendo el Dios Trino, porque estaba una representación del Padre en la ley, del Hijo en el maná y del Espíritu Santo en la vara. Entonces, como estaba la representación del Dios Trino, la manifestación que había ahí era la manifestación del Dios Trino.
Y de alguna manera el Señor también nos dice que había una manifestación trina, porque había una nube de día que representa al Espíritu Santo, había columna de fuego que representa al Padre y había una roca que lo seguía que representa al Hijo. Entonces siempre hay una expresión del Dios Trino. Cuando Jesucristo fue bautizado, estuvo el Dios Trino, el Hijo descendiendo a las aguas, el Padre diciendo: he aquí mi Hijo amado, a él escuchad, y el Espíritu Santo descendiendo en forma de paloma. Entonces, hermano, no podía ser de otra manera. Bueno, cuando Cristo nace, estuvo el Dios Trino, porque dice, hermano, que el Padre envolvió a María, que el Verbo fue engendrado en el vientre de María y que el Espíritu Santo lo cubrió. Siempre está el Dios Trino trabajando. No podía ser de una manera diferente. Entonces, la segunda cosa que nosotros vemos en esta manifestación, porque hermano, nos quedamos nada más diciendo: se manifestó el Espíritu Santo. Amén. Pero el Espíritu Santo es Dios. Y como Él es Dios, no puede estar ausente el Padre, ni puede estar ausente el Hijo. Entonces se manifiesta el Espíritu Santo. Pero aquí hay algo bien interesante, porque Joel dice: esto es la promesa de lo que prometió Dios: derramaré mi espíritu en esos días. ¿Quién está hablando? El Padre. El Padre es el que está hablando, diciendo: derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Entonces es el Padre el que derrama, es el Padre el que manifiesta, es el Padre el que hace ese acto. Ahora, no creo que terminemos los 5 puntos, hermano, pero vamos a dejar asentado. La palabra derramar nos da la idea de que alguien más vacía, ¿verdad? Un líquido. Pero hay algo interesante aquí, que cuando hablamos de cualquier líquido, de agua, de manera muy específica, estamos hablando de algo que no es una persona, porque el agua como tal no es una persona, ¿verdad? Que no es una cosa. Sin embargo, es un pasaje un poco extraño lingüísticamente, porque dice: derramaré de mi espíritu, y el Espíritu Santo es una persona. Entonces, como que tenemos que mirar por qué el Señor usa esa expresión. Y la única manera en que podemos entenderlo es entender que el Espíritu Santo tiene atributos. Y el Espíritu Santo, eso lo miramos hace unas semanas, el Espíritu Santo se manifiesta en el Antiguo Testamento a veces como viento, a veces como fuego y a veces como agua. Y de alguna manera en el capítulo 2 el Espíritu Santo viene y se manifiesta como viento. El Espíritu Santo viene y se coloca como lenguas de fuego sobre las cabezas. Tenía que manifestarse como agua, tenía que manifestarse como un líquido. Entonces, ¿cómo sabemos que el Espíritu Santo, que en el Antiguo Testamento se manifiesta como viento, fuego y agua? Cuando viene la promesa expresada en el profeta Joel: y derramaré de mi espíritu. Ahora, hermano, ¿cuál fue la promesa del profeta Joel? ¿Por qué el profeta Joel habla de derramar su espíritu? ¿Por qué? Porque toda la profecía, todo el capítulo 1 y todo el capítulo 2 del profeta Joel habla de extrema aridez, habla de extremo calor, habla de extrema destrucción. No va a haber comida, no va a haber agua, va a haber fuego, va a haber ardor. Entonces, ante un ambiente de juicio tan ardiente, ¿qué es lo único que puede traer renovación? El agua. El agua. Ahora, ¿cuánta agua? Pues del tamaño del juicio, del tamaño de la sed. No puede ser un vaso, no puede ser una salpicada. Porque, hermano, ciertamente el juicio contra el pecado, el juicio contra la maldad, el juicio contra la carne es demasiado. Nosotros merecíamos un juicio, hermano, ardiente, porque merecíamos el infierno, merecíamos la aridez del infierno, merecíamos el fuego del infierno. Y el Señor Jesucristo nos vino a rescatar de eso. Por eso ahora viene el Espíritu Santo diciendo: quiero que recibas el Espíritu Santo en una dimensión igual
al juicio del que fuiste rescatado. Si fuiste rescatado de un gran juicio de fuego y de aridez, pues te voy a dar una visitación de la misma dimensión. Por eso el Espíritu Santo, hermano, viene sin medida. Por eso el Espíritu Santo no puede ser manifestaciones aisladas. Hermanos, si nosotros decimos que el Espíritu Santo es solamente cuando hablamos en lenguas, entonces la profecía del profeta Joel no se está cumpliendo, porque entonces ya no sería toda carne, y ya no sería después de esto, es decir, después de que Cristo vino a darte vida, alegría, gozo y plenitud. Ya no sería así. ¿Sabes qué es el derramamiento del Espíritu Santo? Es el cumplimiento de lo que Jesucristo dijo. Viene uno que os bautizará. Dijo Juan Bautista, ¿verdad? Viene uno que os bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Qué es el bautismo en Espíritu Santo? El bautismo en Espíritu Santo es el cumplimiento de la profecía del libro de Joel. Porque cuando habla de derramar, está hablando, hermano, del Espíritu Santo como que si el Espíritu Santo fuera líquido. Pero aquí no es un líquido, sino es su presencia, es su dirección, es su guianza. ¿A qué vino el Espíritu Santo? A guiarnos, a recordarnos, a instruirnos, a consolarnos, a confrontarnos. ¿Verdad que sí? A redarguirnos de pecado. Entonces, hermano, necesitamos al Espíritu Santo derramándose de una manera abundante. Te lo voy a decir así. Cuando nosotros fuimos bautizados en agua, que por cierto este domingo hay bautizos, los que no se han bautizado oren al Señor, y los que ya están bautizados no faltemos, gocémonos con los que van a bajar a las aguas. Nosotros somos sumergidos en un estanque de agua o en un río o en el mar o en una laguna, ¿verdad? Somos sumergidos y grandes cantidades, bueno, por lo menos una cantidad de agua superior a nuestra masa nos tiene que cubrir. ¿Estamos de acuerdo? Si nosotros pensamos en que el Espíritu Santo es derramado de una manera fabulosa, hermano, no te imagines, por favor, no te imagines que, perdón por la cochinada que voy a hacer. A ver, Juanito, ven. Pensemos que estos somos cada uno de nosotros. Por favor, no te imagines, el Espíritu Santo se derramará. No, no es eso. ¿Me aguantas, Santito? Más para allá. El Espíritu Santo se derramará. ¿Y sabes qué es eso? Que todo lo que Él es te envuelve. Y al derramarse de esa dimensión, tú y yo quedamos bautizados. Porque bautizar es estar dentro, sumergido. Y hay dos formas en que tú puedas quedar sumergido. Una, que tú te metas dentro del agua, o que una cantidad abundante de agua caiga sobre ti. Así que si Cristo está en ti, y si realmente Cristo lo has declarado y has pedido perdón por tus pecados y has invocado su nombre diciendo: Señor, yo quiero ser parte de tu iglesia, quiero ser parte de tu pueblo. Si tú le has dicho con todo tu corazón que reconoces que mereces un juicio, el juicio de la muerte, el juicio del infierno, y has clamado y lo has reconocido como tu único Señor, como tu único Rey, como tu único Salvador, entonces Él ha prometido darte mosto, ha prometido darte aceite, ha prometido darte trigo, Él ha prometido darte vida para que Él sea, como dice el profeta Joel, el único Dios en tu corazón. Y yo seré Dios en Israel. Ahora viene Dios y dice: y yo seré Dios en tu corazón. Y si Cristo es ahora el Dios en nuestro corazón,
no queda más que la promesa venga a ti y entonces se cumpla diciendo, y después de esto, de que Cristo sea el Dios en tu corazón, el Espíritu Santo se derrame, te bautice, te llene, te impregne y comiences a disfrutar del Dios trino, el Padre derramando su Espíritu Santo y su Espíritu Santo ahora llevándote a la plenitud de Cristo. El Dios trino está ahí, el Padre derramando, el Espíritu Santo llenando, envolviendo, y Cristo Jesús esperando que seas llevado a la plenitud de Él. Porque al final Pedro está hablando de lo que el Padre prometió, manifestándose en el Espíritu Santo para que Cristo Jesús sea glorificado. Con eso en nuestro corazón, hermano, hay otras 3 cosas importantes. Con eso vamos a orar al Señor, porque yo creo que si nosotros creemos que hemos sido envueltos en el Espíritu Santo, tenemos esperanza, hermano, porque nosotros no podemos, nosotros no sabemos. Nuestra naturaleza todavía tiende a hacer el mal. Entonces, qué bendición saber. Consuela tu corazón, hermano. Si alguna vez has dicho, ¿y será que el Espíritu Santo está conmigo? ¿Y será que el Espíritu Santo está en mí? Sí está en ti. Si tú has creído que Cristo Jesús es el Señor y Dios de tu corazón. Pero ¿por qué a veces siento que no puedo? Porque esa es otra lucha. Porque una cosa es que el Espíritu Santo ya está, ya se derramó, y otra cosa es que caminemos en la llenura constante del Espíritu Santo. Hay una lucha. La carne, el mundo, el pecado, el diablo, los enemigos que Santiago dice que tenemos. Pero ahora no estamos solos. Por eso, hermano, las palabras de Pedro son palabras de esperanza. Son palabras de fortaleza. Después de esto, ¿después de qué? De que la historia de la semilla salvadora de Cristo Jesús se ha cumplido. Si esto tú lo crees, ahora el derramamiento del Espíritu Santo está en ti. Es decir, tienes acceso ya. ¿A qué? A todos los dones del Espíritu Santo. A todos, no a uno. Todos los dones del Espíritu Santo están a tu alcance. No como una posesión tuya. Son del Espíritu. Y si Él quiere, cuando Él quiera, te los va a dar. Por supuesto, necesitamos nosotros ponernos en la vertical con el Espíritu Santo. Eso es importante. Pero no vuelvas a decir, ¿será que tengo el don? ¿Y será que tengo don de ciencia o don de profecía? ¿Será que yo puedo orar por los enfermos? Claro que puedes, porque el Espíritu Santo ya está en ti, por cuanto el Padre prometió enviarlo a todo aquel que tiene a Cristo en su corazón como Dios, como Señor y como Salvador. El Dios Trino está en ti, hermano. El Dios Trino está en ti. El Dios Trino diseñó el plan. El Hijo vino a cumplirlo para introducirse como tu Señor. Y el Espíritu Santo entró con Él, hermano, para envolverte, conducirte, enseñarte, consolarte. No estás solo. Hemos estado hablando de santidad y yo sé que la santidad a veces parece atemorizante, pero no estamos solos en el camino. El Espíritu Santo nos entiende. El Espíritu Santo nos comprende. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, dice el apóstol Pablo. Y si Él nos ayuda en nuestra debilidad, tranquilo. Sí, habrá algunas cosas que tenemos que hacer, pero Él se compadece de nuestras debilidades. Vamos a terminar ahí, hermanos.